Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 4. La misa tradicional y la misa puesta al día. Primera parte. Para preparar el Congreso Eucarístico de 1981, se hizo una encuesta cuya primera pregunta era la siguiente. Entre estas dos definiciones, santo sacrificio de la misa y comida eucarística, espontáneamente, ¿cuál prefiere? Habría mucho que decir sobre este modo de preguntar a los católicos porque, en cierto modo, se les deja escoger la respuesta según su criterio personal en un tema en el que la espontaneidad no tiene nada que hacer. No se puede elegir la definición de la misa como se elige un partido político. Pero esta insinuación no se debe a ningún desacierto del redactor de la encuesta. Hay que darse cuenta de que la reforma litúrgica tiende a reemplazar la noción y la realidad del sacrificio por la de una comida. Se habla de celebración eucarística y de cena, y el término sacrificio se emplea mucho menos y casi ha desaparecido por completo en los libros de catecismo y de predicación. Esta palabra ya no figura en el canon número 2, denominado de San Hipólito. Esta tendencia está relacionada con lo que ya hemos dicho sobre la presencia real. Si ya no hay sacrificio, tampoco hay necesidad de víctima. La víctima está presente para el sacrificio. Convertir la misa en una comida conmemorativa y fraterna es el error de los protestantes. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Precisamente lo que está pasando ahora mismo. Los protestantes reemplazaron inmediatamente el altar por una mesa, le quitaron el crucifijo e hicieron que el presidente de la asamblea se pusiera de cara a los fieles. El desarrollo de la cena protestante está en Pierre Vivant, Piedras Vivas, el catecismo elaborado por los obispos de Francia, que tienen que usar obligatoriamente todos los niños, y cito: los cristianos se reúnen para celebrar la Eucaristía, es la misa. Los cristianos proclaman la fe de la Iglesia, piden por el mundo entero y ofrecen el pan y el vino. El sacerdote que preside la asamblea reza la gran oración de acción de gracias. Fin de cita. Ahora bien, en la religión católica, el sacerdote es el que celebra la misa y el que ofrece el pan y el vino. La noción de presidente viene directamente del protestantismo. El vocabulario sigue al cambio de espíritu. Antes se decía: Monseñor Lustiger, obispo de París, celebrará una misa pontifical. He oído decir que en la radio Notre Dame ahora dicen: Jean-Marie Lustiger presidirá una concelebración. Miren cómo se habla de la misa en un folleto de la Conferencia de Obispos Suizos. Cito: la comida del Señor realiza, en primer lugar, la comunión con Cristo. Es la misma comunión que Jesús hacía durante su vida en este mundo, cuando se sentaba a la mesa con los pecadores, y esta comida, desde el día de la resurrección, se continúa en la comida eucarística. El Señor invita a sus amigos a reunirse y estará presente entre ellos. Fin de cita. Todo católico tiene la obligación de responder a esto categóricamente: ¡no! La misa no es eso. No es la continuación de una comida como aquella en que una mañana después de su resurrección nuestro Señor invitó a San Pedro y a algunos discípulos a orillas del lago. Luego, pues, que hubieron saltado a tierra,
vieron allí un fuego de carbón, un pescado puesto encima y pan. Díceles Jesús: venid y almorzad. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, conociendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan, lo da a sus discípulos y asimismo el pescado. Juan 21, 9, 13. La comunión del sacerdote y de los fieles es una comunión con la víctima que se ofrece en el altar del sacrificio. Ese altar es macizo y de piedra, y si no es de piedra, por lo menos tiene un ara, que es la piedra para el sacrificio, en la que se han incrustado reliquias de mártires, porque ellos ofrecieron su sangre por su maestro. Esa comunión de la sangre de nuestro Señor con la sangre de los mártires nos alienta a ofrecer también nuestras propias vidas. Si la misa es una comida, se entiende que el sacerdote se ponga de cara a los fieles. Una comida no se preside de espaldas a los invitados, pero un sacrificio se ofrece a Dios y no a los presentes, de manera que el sacerdote, encabezando a los fieles, mira a Dios y al crucifijo que domina el altar. Hoy se insiste en cualquier oportunidad en lo que el Nouveau Missel de Dimanche denomina el relato de la institución. El Centro Jean Bart, Centro Oficial del Obispado de París, declara: en el corazón de la misa hay un relato. Una vez más, no, la misa no es una narración, es una acción. Se necesitan 3 condiciones para que la misa sea la continuación del sacrificio de la cruz: el ofrecimiento de la víctima, la transubstanciación, que hace que la víctima esté efectivamente presente y no simbólicamente, y la celebración del sacerdote, que ocupa el lugar del sumo sacerdote, que es nuestro Señor y que debe estar consagrado por su sacerdocio. De esta manera, la misa puede alcanzarnos la remisión de los pecados. Un simple memorial y un relato de la institución acompañado de una comida no basta ni mucho menos para nada. Toda la virtud sobrenatural de la misa le viene de su relación con el sacrificio de la cruz. No creer en esto es no creer en nada de lo que enseña la Santa Iglesia, y ella ya no tendría razón de ser, ni tampoco sería necesario ser católico. Lutero había comprendido muy bien que la misa es el corazón y el alma de la Iglesia, y por eso decía: destruyamos la misa y destruiremos la Iglesia. Lo cierto es que nos damos cuenta de que el Novus Ordo Missae, el nuevo ordinario de la misa, es decir, el nuevo rito adoptado después del concilio, sigue la línea de la noción protestante, o por lo menos se aproxima a ella peligrosamente. Para Lutero, la misa podría ser un sacrificio de alabanza, es decir, un acto de alabanza y de acción de gracias, pero de ninguna manera un sacrificio expiatorio que renueva y aplica el sacrificio de la cruz. Para él, el sacrificio de la cruz se efectuó en un momento determinado de la historia. Lutero se hace prisionero de esa historia, de modo que solo se nos podrían aplicar los méritos de Cristo por medio de nuestra fe en su muerte y en su resurrección.
En cambio, la Iglesia cree que ese sacrificio se realiza místicamente en nuestros altares en cada misa, de una manera incruenta, al separarse el cuerpo y la sangre en las especies del pan y del vino. Esa renovación permite aplicar a los fieles presentes los méritos de la cruz y perpetuar esa fuente de gracias en el tiempo y en el espacio. El Evangelio de San Mateo termina con estas palabras: Ahora yo estaré con vosotros para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Son dos conceptos de la misa muy distintos y sin embargo procuran reducirlos alterando la doctrina católica, como puede comprobarse por numerosos signos en la liturgia. Lutero decía: el culto se dirigía a Dios como un homenaje. De ahora en adelante se dirigirá al hombre para consolarlo e iluminarlo. El sacrificio ocupaba el primer lugar, ahora lo va a reemplazar el sermón. Fin de cita. Era introducir el culto del hombre que en el templo se reflejaba por la importancia de la liturgia de la palabra. Si abrimos los nuevos misales, vemos que se ha hecho esa revolución. Se ha agregado una lectura a las dos que ya había y además una oración universal que se suele usar para expresar ideas políticas o sociales, de modo que se llega a un desequilibrio en favor de la palabra. Cuando se acaba el sermón, la misa ya casi se ha terminado. En la iglesia, el sacerdote lleva la marca de un carácter imborrable que lo hace un alter Christus, otro Cristo. El sacerdote es el único que puede ofrecer el santo sacrificio. Lutero consideraba que la distinción entre sacerdotes y seglares era la primera muralla que habían levantado los romanistas. Todos los cristianos son sacerdotes y la única función del pastor es la de presidir la misa evangélica, diría Lutero. En la nueva misa, el yo del celebrante se ha reemplazado por el nosotros. Está escrito varias veces que los fieles celebran, se asocian a los actos del culto, leen la epístola y hasta el Evangelio, distribuyen la comunión y a veces dan el sermón, que se puede reemplazar con un intercambio sobre la palabra de Dios en pequeños grupos que se reúnen antes para elaborar la celebración del domingo. Y esto es solo una etapa. Desde hace varios años, los responsables de los organismos episcopales lanzan propuestas de este tipo. No son los ministros los que celebran, sino la asamblea. Tomado de fichas del Centro Nacional de Pastoral Litúrgica, Francia. O la asamblea es el primer sujeto de la liturgia. Lo que cuenta no es el funcionamiento de los ritos, sino la imagen que la asamblea se hace de sí misma y las relaciones que se crean entre los que concelebran. Palabras del padre Gélineau, uno de los autores de la Reforma Litúrgica y profesor en el Instituto Católico de París. Si lo que cuenta es la asamblea, se entiende que se vean con malos ojos las misas privadas. Los sacerdotes ya no la dicen porque cada vez es más difícil reunir una asamblea, sobre todo en días hábiles. Es una ruptura con la doctrina invariable.
La Iglesia tiene que multiplicar el sacrificio de la misa para aplicar el sacrificio de la cruz y para todos los fines que están vinculados con él, es decir, la adoración, la acción de gracias, la propiciación y la impetración.